Zoila Mendoza Zavala. Yo prácticamente el correo muy poco lo uso, ya todo prácticamente lo que miro 2 o 3 veces al día es el Face, por el inbox pueden hacer alguna consulta, ya, entonces es lo que más fácil puedo contestarles. Ya veo que hay muchas inquietudes, algunos casos sumamente interesantes. Ya, vamos a mirar este videito como una manera de reflexión.
abajo, no juzgue tan rápidamente. Sí, ya estaba abierto. Sí, lo había abierto. You okay? You okay? Oh my God. Vamos al que estaba abierto, al acto contra natura. He puesto estos videos por algo que una de las participantes comentamos, ¿no? No, acá sale aquí ya. Cierra esto. ¿Sí? Ciérralo. Ya, estaba abierto ya el que era CNN. Abajo, ahí con eso. Estaba abierto, pero ahí estamos. He puesto este video porque en este delito no todo es lo que parece. Ya, hay muchas denuncias. Alguien que entró a una habitación y vio que la estaba tocando, que estaba echada al lado de la niña, muchas falsas denuncias y otras, bueno, que no lo son, pero hay muchas apreciaciones y es un delito sumamente grave, ¿no? Entonces, unas penas inmensas, entonces tenemos que tener la certeza. Me duele mucho cuando me hablan de los médicos legistas. Me duele mucho porque quiero mucho mi institución y la institución es lo que son sus miembros. Ya, entonces, a veces hay malos exámenes, pero también hay cosas que no saben los médicos. No todos han tenido la suerte que tuve yo de tener un profesor al lado, ¿no? Prácticamente un colega que me guió, ¿no? que incluso el doctor Andrés Ortiz, que me ayudaba a hacer las historias, me ayudaba. He tenido profesor particular al lado durante mucho tiempo y en lo que es medicina, en lo que es tanatología, al doctor José Ernesto Reyes González. Entonces los médicos lamentablemente aprenden como les dan un mes de capacitación y después aprenden y según sus intereses y van haciendo las cosas como Dios les da a entender. No quiero justificarlos, hay gente que sí puede actuar de mala manera, pero también nosotros tenemos que mirar bien, ¿no? Porque a veces las cosas no son lo que parecen. Por eso les he pasado estos pequeños videos para que ustedes investiguen bien antes de creer que las cosas están, que ha habido mala voluntad, que ha habido dolor. En el ano es sumamente difícil el examen, es sumamente difícil, ¿ya? Por eso he puesto ahí, me pongo a filosofar cuando hay un ano. Madre de Dios, sé las penas tan inmensas que hay, no me debería importar, pero digo, Dios, si hago algo mal, ¿cuánto daño puedo hacer? Ya le dije ayer en nuestra máxima hipocrática, en nuestro escudo institucional, el primum non nocere, lo primero, no hacer daño. Y cuando hacemos mal este examen, ¿cuánto daño hacemos? ¿No? Continuamos. Ya, cuando empecé a trabajar, así como les contaba que a las niñas las poníamos como Tupac Amaru, ya para poder examinarlas, y ahí se examinaban, ¿no? Y entonces el ano, pues casi, era un sitio que servía, era
una estructura que servía para defecar y nada más. Pero actualmente hay muchísimas menores que tienen un himen íntegro, pero tienen un ano, pero terrible, que yo digo que la Panamericana le queda chica. Entonces, súper recorrido, ¿no? Entonces, tenemos por delante ya íntegro y tenemos el ano. El ano es un lugar ahora, es un acceso muy visitado, ¿no? Un lugar muy visitado, tiene más like que tiene muchísimo. Entonces, tenemos que examinar el ano con mucho cuidado, pero hay cosas que son evidentes, que no hay ningún problema, pero a veces la forma del ano, el borramiento de los pliegues normal que existe, lleva a malas apreciaciones, a malas conclusiones y por tanto pues se denuncia algo que no debía denunciarse. Entonces, el ano es un examen que hay que hacer, ¿no? Pero el ano no está no está preparado para actos sexuales, ¿no? Por eso dicen que duele, esa es la cara cuando tienen sexo anal. Ahora, yo no sé si realmente esto es así, porque cuando yo empecé a trabajar, le cogí miedo a esto, porque todas las mujeres, nos enseñó en ese momento quien hacía los exámenes, no eran los médicos legistas en Lima, era una enfermera la que los hacía, la que nos enseñó, digo, fue una enfermera, no fue ningún médico que me enseñó en Lima. ¿Ya? Y la enfermera, y había médicos que le preguntaban nomás qué había encontrado y lo ponían y lo firmaban, así de simple. ¿Ya? Entonces la enfermera le decía, ¿y por atrás? Le decía no, nunca. ¿Cómo que nunca? No, dime la verdad. Parecía un interrogatorio, no era un examen. ¿Ya? Y le decía, sí, una vez por atrás, sí. ¿Y por qué más no? Porque duele. Y lo escuché tantas veces porque duele que nunca me he atrevido, de verdad. Entonces, como estoy aprendiendo muchas cosas en la calle y la gente es tan receptiva que no les ha importado venir a compartir su domingo aquí con nosotros, a lo mejor alguien de aquí con conocimiento, con la probidad que tiene una abogada, me puede desmentir y me puede decir, no, doctora, adelante, tranquila, nomás que no duele. Pero lo que dicen es que duele. Pero a pesar de que duele, parece que ahora es un lugar muy concurrido, pero no es un lugar que está apropiado para eso. Entonces, muchas veces inician los actos y dicen, ya no continuó porque dolió. Entonces, pues sí es algo que estamos escuchando muy frecuentemente. Continúa. ¿Ya? El ano pues tiene toda una estructura, ¿ya? Pero en esa estructura está hecha, está para que por allí salga los excrementos, ¿no? Salga todo, pero no para introducir un pene, ¿ya? Por eso es que muchas veces hay las lesiones que se producen a este nivel son mil veces más notorias y más traumáticas de las que existen en el himen, ¿no? Porque no es un lugar continuo, ¿ya? Entonces, el examen que vamos a hacer es un examen realizado, también necesitamos, al igual que veíamos la posición de litotomía, ¿ya? Entonces, más conocida científicamente como pollito a la brasa, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a usar es la posición de plegaria maometana o, como me enseñó una fiscal amiga, 20 uñas, ¿no? O sea, entonces, pero a veces tenemos un problema, ¿ya? Que ustedes eso lo han experimentado todos, ¿no? Que a veces está el ano lleno de heces, ¿no?
está lleno de heces y a veces dilata. Entonces, a veces dilata y tenemos que saber, porque por eso en el examen les pueden poner, se observa heces. Entonces ustedes tienen, ¿no?, que a veces esos hallazgos que se han hecho pueden ser un poco cuestionados, porque estaba un poco dilatado, pero porque en la ampolla existían heces. Y a veces heces en gran cantidad y a veces heces secas, porque hay una persona que es estreñida, ¿ya? Entonces está muy dilatado, entonces pueden pensar de que hay signos de acto contra natura, cuando en realidad es una persona estreñida que hace días que no va al baño y que está teniendo ganas de defecar y no las puede expulsar. Entonces, por eso les digo que el examen de ano es sumamente difícil, ¿no? Entonces también se coloca la posición genu pectoral, que es lo que debe decirse, genu, rodilla, pectoral, pecho, genu pectoral, y con una buena luz tenemos que examinarlo. Aquí es una foto del doctor José Carreño, que es un ginecólogo, que es el médico que más conoce en estos momentos de todos estos exámenes, ¿no? La persona indicada. Continúa. Entonces, también se puede hacer de decúbito lateral, ¿ya? Y también, como antes veíamos, también unas posiciones que puedan ayudar y que puedan facilitar. A veces el niño no quiere ponerse en posición genupectoral porque piensa que le van a poner inyección, ¿ya? Entonces, continúa. Entonces, tenemos que darle la confianza de que no se le va a poner inyección. Yo le enseño mis manos, le digo, mira, donde no hay nada, para que él pueda colaborar, ¿no? Entonces, genu pectoral es la palabra, o de plegaria maometana. Continúa. Bueno, estos no están en posición genu pectoral, y esta posición científica de pollito tomando agua en charca. ¿Ya? A veces el niño no se deja examinar. Entonces la madre tiene que sujetarlo y podemos. Estos niños todavía podemos en alguna forma examinarlos. Ya más grandecitos les digo que es imposible que cojan una niña de 13 años, la madre la ponga así, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos separando los glúteos, continúa. ¿Ya? Y vamos a ver los pliegues, lo que dicen los muchachos, le rompieron el asterisco, ¿no? ¿Ya? Lo pongo así para que eso ya no pongan eso, pues no digan eso, no vayan a decir en una audiencia eso y menos digan que se lo dijo la doctora Mendoza. Esos son los pliegues radiales. El problema está de que no sé por qué muchísimos médicos, incluso legistas, hablan de borramiento de pliegues, por ejemplo en ese ano que está a la izquierda de ustedes, ¿no? Entonces dice borramiento de pliegues entre horas 11 y 1, ya saben las horas, ¿no es cierto? Entonces lo están viendo entre 11 y 1 y entre horas 6 y ahora 6. ¿Ya? Entonces el abogado dice, le ha borrado los pliegues, ya no está el asterisco. ¿Ya? Entonces, signo de acto contra natura. No, normalmente a esas horas no hay cuando hablamos de borramiento de pliegues, es en otro lado, ¿no? A veces los pliegues, si aquí tengo todas estas arrugas y me golpea en la mano, me golpea en la mano, se puede hinchar y esas arrugas no se van a ver, ¿no? Serían como los pliegues. Entonces, si ahí hay un trauma, esos pliegues se dematizan, se hinchan y se ponen planito. Ya se pone planito. Entonces, pero a veces ya hay mayor distensión, se rompen las fibras elásticas y entonces hay ¿cómo se llama? Ya los pliegues no están, pues ya no se rehacen o tardan mucho en rehacerse. Es diferente que estén desaparecidos porque se hinchó a porque se rompieron las fibras, ¿no? Continúa. Ya.
cómo examinamos, tenemos que examinar y vamos, y si cuando lean ustedes que ha habido, que hay heces, entonces un poquito tenemos que cuestionar los hallazgos, ¿no? Dependiendo de los hallazgos. Continuamos. La técnica del examen. Entonces vamos a ver todo lo que hay, vamos a describir todo lo que hay. Si hay, es una piel húmeda, hay secreciones, si hay signos de rascado, lo cual es muy importante, si hay eczema, si hay piodermitis, si hay liquedificación, o sea, si hay contaminación, ya sea por bacterias, por hongo, por lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo está la piel? Si está suave, si está dura, ¿qué es lo que tiene? Tiene ulceraciones o norrágades, ya cerca del margen anal, todo lo que haya lo vamos a describir. Lo vamos a describir y ustedes lo tienen que leer. ¿Ya? No solamente porque al final puede decir no signos de acto contra natura, va a decir no hay. Pero ojo, pues ahí estaban describiendo que había una ulceración, que había rágades, que había signo de rascado. Entonces ya eso, ¿no? Ustedes lo pueden utilizar. El médico no les va a dar no les va a decir qué cosa, cuáles van a ser vuestros argumentos en vuestras defensas, pero le está diciendo qué es lo que encuentra y ustedes deben saber cómo utilizarlo, y para poder saber cómo utilizarlo primero tienen que leerlo, ¿no? Conocerlo. Continuamos. Ya, entonces tenemos, ¿no? Si hay fístulas, miren toda esta cantidad que van a decir que no ha habido nada cuando hay todos los condilomas acuminados. Esto es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces dicen, bueno, no hay signos de acto contra natura. Ya, está todo íntero, tiene todos sus pliegues, todo está ok. Pero hombre, tiene contaminación venérea. Entonces, ya eso nos orienta, ¿no? Ya, entonces si tienen accesos, los condilomas planos o acuminados, que son estos que están viendo acá. Ya, entonces todo lo vamos describiendo. Continuamos. Ya. Se observarán también pliegues anormales, fisuras anales, las hemorroides que son tan frecuentes, ya, y chancros, o sea, terminaciones, todo vamos observando, porque la madre continúa. La madre normalmente lo que ve es que sea o con una secreción o sangrado. Entonces ahí se asusta y comienza a ver el examen, a pensar, le dice, ¿qué te pasó? ¿Desde cuándo? ¿Qué te hicieron? Y dice, un niñito del colegio me metió la mano. Y no va a denunciar. Y de repente cuando llega el médico legista lo que tiene es una patología anal. Entonces le dijimos, llévelo al pediatra. Llévelo al pediatra. Pero no, que está sangrando y le han metido la mano. El chiquito ni siquiera nos precisa que cuándo fue que le metió la mano, ¿no? Un día, dice, un día. Pero los padres, como ya ese sangrado, están diciendo 1 más 1 es 2. Ese sangrado se debe a que le metió la mano, ¿no? Y comienzan las acusaciones. Entonces, todos los exámenes vamos a encontrar, de veces hay prolapsos, cosas que no tienen nada que ver con el acto sexual, ya, y que a veces son achacados por alguna circunstancia. Continúa. Ya, la forma puede ser circular, puede ser oval, puede ser infundibular. El famoso ano infundibuliforme. Ano infundibuliforme igual coito contra natura, falso. Falso. El ano infundibuliforme es muchísimas veces la forma del ano de esa persona. Es su forma de ano. ¿Ya? No lo sabemos porque a nadie, así como nos hacen control de niños sanos, yo a veces está muy pequeño, pero más grandecito debería hacerse un control y deberíamos verle el ano para ver qué forma de ano tiene, para que después nos estén achacándola a un acto contra natura que el ano infundibuliforme. Cuando quizás, ya le digo, muy alta el porcentaje de hombres que tienen ano infundibuliforme, a pesar que nunca tuvieron, o sea, es su forma de ano.
Entonces, infundibuliforme quiere decir en forma de embudo. Durante muchos años, no sé por qué, ya se ha tomado al ano infundibuliforme como uno de los signos y con mucha probabilidad de ser causado por el acto contra natura, ¿no? Sí hay que tenerlo en cuenta, pero no es diagnóstico. ¿Ya? Continúo. ¿Ya? El tono. ¿Ya? A lo mejor alguien acá, ¿no?, está con problemas digestivos y está haciendo puño, que dicen los muchachos. Doctora, por favor, voy al baño porque estoy haciendo puño, dice, ¿no? Ya. Yo miro, es desgracia, toda la tontería que aprendo de los muchachos, porque los muchachos son los que te enseñan estas cosas. Bueno, entonces, están aguantando. ¿Y por qué no pueden resistir? Porque su esfínter anal, ¿no? El esfínter anal, que tiene un esfínter externo y un esfínter interno, el esfínter anal externo está formado por fibras estriadas o fibras voluntarias. Entonces uno inicialmente puede inhibir ese reflejo, ¿no? Llega un momento que ya no lo puede inhibir, pero inicialmente lo inhibe. Tiene un tono, a veces está tan duro que está hipertónico, ¿no? Y a veces ya no puede y vence ese tono, ¿ya? Entonces el tono, o sea, de las fibras musculares. Entonces, cuando ha habido acto contra natura reciente, uno separa nomás los muslos y se forma el ano infundibuliforme, pero no por ser la forma del ano, sino porque ese ano infundibuliforme se ha vencido el tono, se abre mucho, ¿ya? Pero además de abrirse y de formarse y no observarse heces, hay lesiones. Entonces hay que evaluar el conjunto, pero como signo aislado el ano infundibuliforme no tiene importancia. Continúa. Hay también unos más elásticos, unos se distienden más, otros menos, ¿no? Hay tejido, gente que tiene tejidos muy elásticos. Continúa. ¿Ya? El diámetro también tiene una luz, ¿no? Si no, también tenemos los anos imperforados, ¿no? Tienen que operarlos porque no tienen por dónde defecar. Entonces tenemos la luz, entonces vamos a ver, dice que se hace la separación, una dilatación mayor 0,5, que permanezca, ya separas, y ahí nomás separas y permanece la dilatación más o menos por medio minuto, un minuto, más si es un minuto, ya te hace pensar que ha habido algo por ahí, ¿no? Entonces, una dilatación de 2 centímetros en ausencia de materia fecal, dicen, ¿no?, en la ampolla rectal, entonces es un signo que hace sospechar que ha existido un abuso sexual anal continuo. ¿Ya? Entonces, vemos acá, ¿no? Vemos que aquí no hay pliegues, acá no hay pliegues. Entonces hay algunos médicos que ponen borramiento de pliegues a determinadas horas. Entonces dicen, borramiento de pliegues es porque ha habido un trauma anal. No, ahí no hay por qué. Normalmente no hay, ¿ya? Entonces, ya si no lo hay allí y no lo hay en toda la periferia, entonces ya no puede hacer pensar. Continúa. Como les digo, les he dejado la guía, y hay criterios mayores y hay criterios menores para poder determinar cuándo ha existido un coito contra natura antiguo o un coito contra natura reciente. Entre los criterios mayores tenemos los desgarros, ¿no?, las fisuras, los signos vitales, perilesionales, las hemorragias, las esquimos y la tumefacción, el edema y enfermedades de transmisión sexual, pero eso no se presenta en el momento, ¿ya? Entonces, criterios mayores en el coito contra natura antiguo: cicatrices hipocrómicas, lineales, en banda, repliegues, soloplicomas, el rodete fibroso y las lesiones venéreas. Como criterios mayores en el coito reciente y en el coito antiguo. Y ya como criterios menores, los borramientos,
las asimetrías, la hipertonía, el espasmo, todos son criterios menores, o sea, criterios de menor trascendencia. Pero se tiene que evaluar todo y al final dar un diagnóstico. Ya les digo que a veces decir el borramiento, a veces me consultan un caso. Envían exalumnos, me dicen de derecho, me dicen doctora. Yo le digo, no puedo hacer nada, a veces se molestan, le digo no, porque la descripción es mala, ya, o no se ha descrito, o entonces o no se ha hecho ningún comentario al respecto, o se ha descrito muy superficialmente. Entonces, ¿cómo concluyo? Continúo. Las fotos son sumamente importantes, ¿no? Las fotos son sumamente importantes. Continúa y con él la carátula del reloj. Continúa, ya. Entonces aquí hay lesiones en el ano, hay lesiones recientes y aquí hay fisuras, pero hay que las fisuras muchas veces son patológicas. Hay gente que tiene fisuras porque es estreñido, tiene hemorroides, tiene una fisura y sangra normalmente y nunca ha tenido nada, ya de auto contra natura. Continúa. Entonces tenemos que ver, a veces se queda paralítico así, porque el organismo es muy sabio, se queda abierto. ¿Por qué? Porque si lo cierra, se duele. Entonces el organismo, como una parálisis antálgica, hace allí y se queda abierto. El famoso signo de Wilson-Johnston, que es una fisura amplia a horas 6. Ya, esa es una fisura muy diagnóstica, es un desgarro muy diagnóstico de signo contra natura reciente. Ya, continuamos. También la introducción de objetos también es violación, ¿no? Tenemos que verlo, y aquí, bueno, aquí no había duda porque ahí está la botella, está ahí adentro, ¿no? Ya, la botella, ahí adentro, ahí está la botella, que le han metido una botella y se le fue y tuvieron que operarla para sacársela. Continuamos. Ya, signo contra natura antiguo, ahí ya están cicatrizando. A veces dicen, no, esto no puede haber sido en tal fecha, pero recuerden de que por el ano sigue defecando, y cada vez que defeca, a veces las lesiones que ya estaban cicatrizando se vuelven a abrir un poco y demora mucho la cicatrización. Se ha tomado 10 días, lo cual me parece un poco insuficiente porque a veces demora mucho más, también dependiendo de qué tan grave, qué tan importante fue el desgarro. Si es muy superficial, de 10 días es suficiente, pero si hay un desgarro mayor, a veces en 10 días no cicatriza. ¿Ya? Y acá también condilomas acuminados, ¿no? Transmisión sexual. Continuamos. Esa foto de la izquierda, ya de la izquierda vuestra, ahí hay lo que se llama el famoso rodete fibroso, la vaginización del ano, ya prácticamente se convierte en un conducto, ya. Esa foto me la mandaron así por internet, pero no es de ninguna científico, sino es un foto porno, ¿no? Entonces, y la mandaron, pero no tenía otra, hombre, y todo es útil. Entonces decía, me acuerdo mucho que estaba la chica y estaba un señor con un palo de golf, y así, y decía, grande, mételo al hoyo, ¿no? Entonces, oye, pero bueno, dije yo, saqué la partecita y dije, este hoyo me conviene, ¿ya? Entonces, ahí ven que no hay un solo pliegue, no hay pliegue, ¿no? Ya, ¿se acuerdan? Ya prácticamente el ano se ha convertido en una cavidad, o sea, lo que se llama la vaginización del ano. Aquí ven, pero también está lleno de heces, ¿no? Está lleno de heces. Sí, dígame. También se llama la tunelización. La tunelización también. El doctor parece que es una autoridad en... Autoridad científica, no hay que saber, una cosa es ciencia, otra cosa es experiencia. El doctor está hablando científicamente, doctor, no lo malinterprete. Gracias por la tunelización. Entonces, a veces hay que hacer tacto rectal, ¿no? A veces
veces no quieren perder el invicto a los hombres, que limitan nomás el dedo, ¿ya? Porque hay que hacerse los exámenes preventivos. Ustedes saben, una mamografía, lo que nos chanca la mama, que desagradable es, lo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Hace no sé cuánto tiempo que no me... Pero bueno, pero también el tacto rectal, pues tienen que hacerlo, ¿no? Entonces a veces también nosotros tenemos que hacer tacto rectal para ver qué otras cosas hay, porque a veces está sangrando y lo que hay es una hemorragia interna o algo por el estilo. Entonces vamos a hacer tacto rectal y a veces también hay tumoraciones, hay distintas causas que están sangrando y que están queriendo hacer pasar como una, como si fuera un acto contra norma, ¿no? Continuamos. Ya, en el tacto rectal vamos a ver qué tan, cómo están, si hay un papilitis, el carcinoma, qué tan sensible, también si hay estenosis, porque a veces está chiquito el conducto, es muy pequeño el conducto, es muy estrecho, ¿no? Entonces, hasta las heces al salir, pues causan daño, ¿no? Cuerpos extraños, tumores, ver los órganos vecinos, todo eso nos sirve el tacto rectal. Continúa. ¿Ya? Entonces, vamos a comentar algunas otras cosas, pero aquí esto está en la guía, ¿no? Y esto es para que si un día que no tengan nada que hacer, un día que estén aburridos, cojan su guía y se van a aburrir más. Pero van a aprender. Y ¿por qué se van a aburrir? Porque van a decir, entonces, ¿quién me da una respuesta? Porque esta es la opinión, esta es la guía de varios autores. Y van a ver que para cada autor unas cosas son importantes y para otros no. ¿Ya? Ya se ha pedido a la institución que tenemos que tener un seminario ya de todos los médicos más representativos de la institución, ya para que la guía está sumamente bien en lo que es la parte genital. En lo que es la parte anal adolece, tiene bastantes falencias, y porque realmente yo lo que pienso que los que la han hecho, que han encontrado con tantas contradicciones entre tantos autores, que necesitamos una discusión los médicos legistas para unar criterios y decimos esto ponemos y esto no. No, pero como una representación de eso, en la guía han colocado la opinión de distintos autores. Y ustedes van a ver que son diferentes, muy diferentes. Ya, continúa, ya de Gisbert, no sé, pero bueno, de distintos autores, para unos algo es más importante y trascendente que para otros. Continúa. Ya, hermanos, vamos a pasando, son distintas opiniones. Continúa. Ya, no hay un libro que lo tenga todo. Siempre uno de mis profesores de medicina decía, ay, Dios me libre del alumno de un solo libro, aunque ese libro sea el mejor, ¿no? Porque nadie tiene toda la verdad, ya, toda la verdad. Continuamos, ¿no? Entonces, han recogido muy bien de distintos autores ya los criterios que tienen para hacer diagnósticos. En algunos predominan unos, en otros no le toman ni siquiera ¿cómo se llama? En consideración, ¿no? Entonces, el doctor Patito continúa, que es un libro que está en la red también, que lo han subido a la red, ¿no? El Vargas Alvarado, también lo que piensa, continúa. Entonces el doctor Rivas Sousa es un médico brasileño, ya y él habla bastante de ese desgarro, ahora sí 6, ¿no? Continúa. El doctor Hugo Rodríguez Ahumada, centroamericano, ya también el doctor, ¿no? Son opiniones muy valederas, interesantes que tenemos que discutir. Porque casi todos aceptan ese signo de Wilson-Johnston, que es esa desgarro, ahora 6, importante. Continúa. ¿Ya? Y luego tenemos que hacer lo que llamamos diagnóstico diferencial. Esto se hace en toda patología, en toda medicina. Hay cosas que parecen que son y no lo son, ¿no? Pero pueden ser. Entonces tenemos que diferenciarlo, eso le llamamos diagnóstico diferencial.
Tenemos hallazgos, tenemos que ver que si es una fisura anal patológica, tenemos que diferenciarlos. Continúa. Ya, entonces tenemos que diferenciarlos, ¿no? Si hay un absceso, de que haya habido un trauma, entonces vamos a diferenciarlos, vamos a ir diferenciándolos, continúa, pero a veces esto no es tan fácil, ¿no? Esto no es tan fácil. Este niño denunciaron por acto contra natura, y cuando vimos era un prolapso rectal, o sea, el recto había salido. Sangraba, ¿ya? Le explicamos a la madre, llévalo al pediatra, tienen que tratarlo, lo van a atender, anda, tal. Bien, todo bien. Después de 3-4 meses sabemos del niño y por una denuncia, ¿no? Entonces dice que el niño había dicho que eso se lo había hecho el tío. ¿Ya? Entonces, ya les digo, tenemos bastantes problemas con estos casos. Continúa. ¿Ya? Estenosis, o sea que está muy cerrado, continúa. ¿Ya? Entonces, con traumatismos, eczema del pañal, fisuras anales, estreñimiento, enfermedad de Crohn, introducción de objetos. Tenemos que hacer lo que llamamos diagnóstico diferencial, ir diferenciando: esto no puede ser, esto tampoco, esto sí, esto es probable. Continúa. Y al final vamos a concluir. Igual que hablamos en lo que es IME, hay montones de conclusiones. Se han descrito montones de conclusiones para que se dé la que más se adapte al caso que estamos investigando. No permite el examen, no presenta signos de coito contra natura, no presenta signos de acto contra natura, continúa, ya, o presenta antiguo, o sea, vamos viendo por qué hay cicatrices, continúa. Entonces, todas las conclusiones, pásalo nomás, continúa. Ya si no, al ingeniero le ha interesado, está leyendo, por eso no lo paso. Entonces, realmente hipotónico, ya tiene infección de transmisión sexual. La guía está todo, ingeniero, usted se va a poner. Ya, continúa. Por ingeniero, dice, y otro día no la ayudo, la doctora. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Es que me han sacado, por la justa tengo tiempo para almorzar y irme a Lima y de ahí a mi querida Ica. Sí, a ver, por favor. Todavía me quedan, de Lima a Ica me quedan 5 horas de viaje. Bueno, tenemos que examinar todo lo que son lesiones. Por favor, de verdad, me dicen qué tiempo tengo para yo más o menos adaptar. No, que me digan oficialmente, no ustedes. ¿Ah? Ya. Lesiones, ¿no? Todo lo que son lesiones. No vamos a poner los videos porque si no, no vamos a demorar. Continúa. ¿Ya? Las lesiones, tenemos que ver las lesiones, y estas lesiones, pues, por ejemplo, ya nos indica por su posición que han sido para separar las piernas, son digitales y han sido para forzar la apertura, ¿no? Entonces, las sugilaciones, la sigmosis por succión, todo eso nos dan, ya nos orientan de que ha habido alguna orientación sexual para estas cosas, ¿no? Continuamos, ¿ya? Estas lesiones nos dicen que ha sido que la violaron contra natura, y justo tiene lesiones en rodillas y todo, ya nos va orientando el compromiso, la ubicación del tipo de lesión. Continúa. Ya, es importante. Muchas veces ya encontramos lesiones, ¿no? Aquí le han pegado con una correa, ya, y le preguntamos bien, porque a veces quien le pregunta es porque regresó tarde o no regresó, llega a su casa y el papá le saca el ancho, y no es el violador, ya. Entonces hay que diferenciar y hay que ponerlo bien claro, que tiene lesiones, y hay que preguntar cómo se las produjo, quién se las produjo. ¿No? Porque a veces, muchísimas veces son los padres con las lesiones, y a veces nos enmascaran las lesiones que sí le produjeron. O sea, díganles a sus patrocinados que no le peguen hasta después que pase el examen médico. Ya, entonces ya continúe. Debe ser, no tengo hijos, pero debe ser terrible, ¿no? Que una hijita se te vaya, encima te regrese borracha y no
los padres les darán. Entonces, otros indicios, vamos a ir mirando todo lo que son las lesiones. Miren, los golpes a veces son muy importantes, hay resistencia de las víctimas y los guardias, ¿no? Estranguladas, tratan de estrangularlas, ya, signo de estrangulación, continúa, ya, y este es el papá, le ha pegado, ¿no? Le ha pegado un montón de lesiones ocasionadas por el papá. Ya, continúa ya lesiones en agresión, mire, el cuello, las rodillas, todo, la pobre la ha golpeado, ¿no? Todas las lesiones, ya. Esta de acá, ¿me puedes poner esta? Ya. Lesiones, una defloración reciente, una señorita, ya, la recuerdo mucho porque era estudiante de medicina y tenía un profesor, daba clases en la madrugada, un psiquiatra estaba medio loco y miren cómo la han forzado, ya, miren a su ojo, todo estaba golpeada completamente. Entonces, violencia y nunca se supo desgraciadamente quién le hizo eso. Continúa. A veces la ropa también es sumamente importante porque nos da indicaciones pues que ha habido algo, ¿no? Me estoy acordando de un chiste, pero no hay tiempo. Bueno, ya, entonces aquí, a ver, entonces en Tanando, ya en el caso de muertes continúa. Estábamos viendo ayer unas leyes que hoy día se las iba a enseñar, continúa, vea, ya. Entonces ya nos están, continúa, ahí tenemos el INE, ya con desgarros antiguos, ya no hay otras lesiones, ese color ya no es ya de la putrefacción, no es porque otros casos también ya continúa, también no muerte con violación, continúa, ya, y el INE, ¿no? El INE. Entonces continúa, esta chiquita también la continúa, la estrangularon, la violaron, la estrangularon, ya, y fue el tío, ahí se descubrió quién fue, ¿no? Entonces, muchísimas veces tenemos que ver, continúa, como abogados, ¿no? ¿Qué cosa pasó? Continúa. Ahí vamos a ver si la mataron para ocultar una violación, si durante la violación, lo cual es un poco difícil, pero se dan casos, murió, ¿no? La mataron accidentalmente o intencionalmente. Entonces tenemos que más o menos precisar el momento de la muerte, antes o si el hecho del acto sexual, porque ya no sería violación, en un muerto no se puede violar, es un delito imposible. Entonces tenemos que precisar más o menos para poder que el fiscal pueda tipificar bien este caso, ¿no? Continúa. Esta niñita, ¿la hemos visto o no? No, vean, miren, la niñita que tiene, hay un tipo de asfixia, se llaman asfixia por sofocación. Dentro de la asfixia por sofocación hay distintos tipos. Si a una niña, si vamos a poner que se atraganta, es una asfixia por obstrucción de vías respiratorias. Si le cae un hueco encima, la sepulta. Si la encierran dentro de una nevera, le falta el aire, es el confinamiento. Todo eso son tipos de asfixia por sofocación. ¿Ya? Asfixia por sofocación. Y dentro de esa asfixia por sofocación hay obturación de orificios respiratorios. Entonces tapa la nariz y tapa la boca. ¿Ya? Aquí esta niña, vean, estaba lactando, la madre se duerme y se duerme con ella, la chiquita, el niñito le tapa la boca y la nariz, ¿no? Y la criaturita, al parecer ha querido con la naricita pues defenderse algo y además el peso de la madre también ha comprimido el tórax y el abdomen, entonces ha muerto asfixiada, ¿no? Ha muerto asfixiada. Ayer hablábamos de causa básica, ¿cuál sería?
¿Cuál sería la básica? La causa básica, recuerden que ayer hablamos sobre el certificado de difusión. La causa básica sería la obturación de orificios respiratorios. ¿Cuáles son los orificios? La nariz y la boca. Están obturados, ¿no? Están obturados. Entonces, luego, la causa intermedia, ¿cuál sería? Si le tapan la nariz, le tapan la boca, ¿qué sucede en el cuerpo? ¿Qué sucede? No puede respirar, no puede haber intercambio gaseoso, todas las vísceras se llenan de líquido, entonces hay un edema cerebral, hay un edema pulmonar, hay una congestión multivisceral. Entonces tenemos la obturación de orificio respiratorio, da lugar a que todas las vísceras se congestionen. Entonces tenemos una congestión multivisceral. La congestión que nos da lugar a el edema, ¿no? El edema cerebral y pulmonar, y con todo lleno de líquido y todo se asfixie. ¿Por qué tipo de asfixia? Asfixia por sofocación. Tenemos casi los diagnósticos, ¿no? Ya recuerden que vamos leyendo de abajo arriba, la causa básica, las intermedias y la final, ¿no? Bueno, ya esta niñita pues murió, pero entonces continuamos. ¿Por qué está aquí? Porque quería compararlo con esta chica. Miren, esta chica, ¿qué tiene en el cuello? Son sugilaciones, y al primer momento pensamos que le habían un estrangulamiento manual, ¿ya? Pero no, lo que tenía son sugilaciones, muchísimas y muy marcadas. Una noche apasionada. Continuamos. Y tiene lo mismo que la niñita, ¿no? La naricita, la nariz y la boca. Pero ella, ¿cómo se ahogó? ¿Cómo se asfixió? La mamá era el pezón en la boca y contra el seno. Y ella, a ver qué piensan los americanos. Se ríen nomás, ¿qué están pensando? Se lo veo sonreír, pero nada más. ¿Ah? Lo veo sonreír. A ver la autoridad lambayecana en acto sexual, a ver. Y con asesores al lado, ¿ah? A ver, ¿cómo creen que murió esta chica? ¿Cómo creen que murió? Ah, también mamando. Bueno, les doy un poco más de información. Esta chica conoció a un chico en la noche en una discoteca y después se fueron a terminar la noche a su cuarto. Este chico tuvieron sexo, lo dice él dijo eso, y que el día de que se durmieron, ¿no? Él pensó que la había dejado muerta de placer, pero la había dejado muerta de verdad, ¿ya? Entonces al día siguiente estaban tan ebrios los dos, se levanta y encuentra a su muerto al lado. ¿Ya? Entonces vamos, recogemos el cadáver, lo llevamos a la morgue, le hacemos la necropsia y entonces se le pone como causa básica obturación de orificios respiratorios. Ahora, ¿cómo se obturó? La doctora dice que algo que no es, pero vean, ¿hay algo acá? Nada, no hay nada, solamente es aquí la nariz y la boca. ¿Cómo te has obturado? Regresamos porque yo soy sumamente respetuosa de todas las profesiones. Una de las cosas que me disgusta del médico peruano, ya que yo es creerse más que otros profesionales de la salud, ¿no? Más que el biólogo, más que el químico, más que todo. Yo creo que todos tenemos nuestra función, yo los respeto a todos por igual. Había un biólogo muy bueno, trabajaba con nosotros, el doctor Miguel Arcos, que se murió, y ya dice que la gente buena se muere joven, por eso ya yo llegué a los 60 años y todavía estoy acá, ¿no? Entonces, este señor inmediatamente le tomamos el hisopado vaginal, el hisopado anal. En el hisopado vaginal, así en fresco, todavía sin tinción. En el hisopado anal me llama, viene doctora, me dice,
al laboratorio, bajo y veo en fresco el examen y veo que están los espermatozoides moviéndose todavía, no se movilizan. Le digo, ah, qué bonito. Y le digo, me dice, ¿de dónde son? Y le digo, ¿de dónde son? Me dice, del ano, doctora. Ah, y en la vagina no hay nada, o sea, el sexo había sido anal. Ya, entonces ya tienen más, a ver, los sexólogos lambayecanos. ya tienen más información, a ver. Estaba boca abajo, ya, muy bien, boca abajo. Ya. Una pista más, ebria, muchísimo. Parece que esos resultados que dicen la muestra de alcohol remitida se observan vestigios de sangre, ¿no? Ah, borrachas. Entonces, volvemos a la escena, ¿no? Nos damos cuenta, y la verdad no me había percatado, que el colchón es Paraíso Su Majestad, ya, súper ortopédico. ¿Cómo son esos colchones? Duros, ya, duros. Entonces ha ido en la posición genipectoral contra, y supongo que como le dolió, a lo mejor, supongo, a lo mejor gritó o hizo algo y el chico le apretó la cabeza contra él, ¿no? Para que se callara, o sea, con un poco más de fuerza, y se asfixió. ¿Ya? Entonces vean, es un caso muy parecido, les han puesto en, no sé, el señor fiscal superior, que está haciendo un curso en el Consejo de la Magistratura, un caso similar les han puesto. Ya, entonces vean, ¿no? Todo lo que pueden para que aprendan a leer un certificado y puedan hacer las interpretaciones del caso, ¿no? Continuamos. Bueno, esto también es tanatológico, pero no está penado porque ya es un delito imposible, ¿no? Ya es un delito imposible. ¿No sale? A ver, lo sacamos del otro lado. No sale. No, entonces vamos acá nomás, ¿ya? Entonces, si no podemos ponerlo, ya, a ver, vamos, ¿puedes subir un poco? Ya, puedes subir un poco. Entonces, acá me puedes poner falsas denuncias. Ya vamos a ponerlo porque no le hago. Entonces, errores periciales y falsas denuncias de abuso sexual infantil. Es un artículo que está en la red, que es del doctor Huitco. Continúa. Ya es el doctor Huitco, ha venido muchas veces a Perú, es una autoridad en esta, a lo mejor el doctor Martínez os lo va a traer en algún momento. Ya viene a Perú muy seguido y en algún momento pues lo puede